Hemos estado hablando acerca de cómo podemos medir nuestra madurez, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue la forma que pusimos? Quedamos que un líder Ujú. debe poner la muestra. Que un líder debe de ser el ejemplo. Sí, bueno, no solamente el ejemplo, pero que en la Biblia está, si alguno quiere ser dirigente, ¿verdad? Es necesario que tenga esto y esto y esto y esto. Y es lo que hemos venido estudiando, ¿sí? Entonces, y vimos otros pasajes que hablan de lo mismo, ¿verdad? De que, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos para madurar? ¿Sí? Entonces, si alguien quiere ser líder, miren, aquí están las condiciones, ¿sí? Así tiene que ser el líder, ¿sí? Entonces, si hay esa, digamos, altura, por decir así, de testimonio, pues es una buena forma para nosotros, ¿verdad? De decir, yo, aunque no quiero ser líder, ¿verdad? Pero quiero ser maduro en las cosas del Señor. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando eso? Sí. Bueno, y vimos algunas partes del pasaje de 1 Timoteo 3 y Tito 1, de cómo, de aquellas cosas que tenemos que estar cumpliendo, ¿verdad? Este, en primer lugar, tiene que tener buena reputación, ¿verdad? Dice ser irreprensible, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos esto? Sí. ¿Sí? Eh, Ser una persona irreprochable, reputación, ¿verdad? Que la gente oiga y diga, oye, este es diferente. En segundo lugar, vimos que debe ser honorable, digno de respeto. La tercera que vimos fue la moralidad, ¿verdad? Marido de una sola mujer, que no ando jugando ahí con otras personas, ¿verdad? Y tanto el hombre como la mujer deben tener ese cuidado, ¿verdad? De, de estar con su esposo y ser cuidadosos, ¿verdad? También vimos que hay que tener cuidado con la palabra, ¿verdad? Este, no estar chismorreando y cosas por el estilo. ¿Se acuerdan que vimos pasajes donde hablaban de esto, ¿verdad? También vimos que hay que controlar el carácter, ¿verdad? No iracundos. Y vimos el pasaje aquel de Efesios donde dice, iraos, pero no pequéis. El enojarse no tiene nada de malo, es una reacción natural, ¿verdad? Pero vimos que es mejor oír antes que hablar, ¿sí? Entonces, vimos esto y hoy vamos a ver otras cosas. Tiene que ver con ser sobrios. Allá en 1 Timoteo 3, el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, pero dice ahí sobrio, ¿verdad? Ahora, la sobriedad tiene que ver con una persona que no se preocupa, es sobrio, ¿sí? No exagera, es moderado en su forma de ser. Un sobrio confía en Dios para sus necesidades, ¿sí? No se afana por el mañana, porque sabe que depende de Dios, y Dios es el que provee. Y Él no nos va a dejar sin nada. Su palabra enseña esto, ¿verdad? Así que una persona sobria confía en Dios. No son pesimistas, más bien son realistas, ¿verdad? Eh, Tienen un sentido correcto, una perspectiva correcta en cuanto a la temporalidad de la vida, ¿verdad? Si Dios me trajo hasta aquí, bueno, pues Dios sabe por qué.
¿sí? Entonces, esta persona sobria, no se preocupa. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Guatemala, en el seminario, pues yo no tenía para pagar mis estudios, tenía que estar trabajando, haciendo varias cosas. Y entre las cosas que hacía, tenía que limpiar el pasillo donde pasaba toda la gente. Y ya llegaba el tiempo de exámenes, y allá los exámenes, si uno no ha pagado su colegiatura, no puede tomar los exámenes. Y ahí va a ser tiempo de exámenes. Y yo le dije, Señor, este, ¿qué hago? Y mire que yo me ponía a hacer de todo, ¿eh? Yo hacía libreros de aquí de- ¿cómo se llama? De coloniales, que son muy fáciles de hacerlos. Y los vendía a los profesores, en fin. Hacía de todo, ¿verdad? Para pagar mi colegiatura. Pero me faltaba dinero. Entonces, acabé de limpiar y fui a la oficina para saber cuánto dinero me faltaba. Entonces le pregunté, oiga, ¿cómo está mi colegiatura? Dice, a ver, déjame ver. No, pues ya está pagada. ¿Cómo que ya está pagada? Sí, vinieron unos hermanos en la iglesia donde usted coopera y decidieron pagar la colegiatura. Y dije, ay, qué padre, ¿no? Y mire, qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios siempre da. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos de las cosas, ¿verdad? Porque Dios tiene el control. Entonces tenemos que ser sobrios. Luego sigue ser prudentes. Tiene que ver con ser sensibles, con un juicio correcto. Ahí también en 1 Timoteo 3:2 dice, este, eh, prudentes, después de ser sobrios, hay que ser prudentes, ¿verdad? Con un juicio correcto. Miren, el hombre por lo general es orgulloso, eh, es egoísta por naturaleza, ¿no? Primero yo, después ¿quién sigue? Yo, y luego yo, ¿sí? Pero la persona prudente dice, no, ¿qué pasa el otro? ¿Sí? Allá en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto que el que debe, sí, el que debe tener, ¿verdad? Así que el hombre prudente es humilde, ¿sí? No debe tener un bajo concepto de sí tampoco, ¿verdad? Porque no, si no, el otro lo va a hacer, es que yo no valgo, no. Dios nos ha capacitado, ¿verdad? Pero tener un concepto correcto de uno mismo, ¿sí? Que no se le suba el hecho de que, ay, yo soy mejor que los demás, ¿sí? Que no sea presumido, ¿verdad? Este, Eh, y- yo me acuerdo una vez que cuando estaba en el seminario, que estudié un curso que llamaba Hermenéutica Avanzada. Para mí la clase de hermenéutica es un curso que habla, ¿verdad?, de cómo defender nuestra fe. Y como era avanzada, dije, ay, este me va a ayudar. Y era un curso para los que estaban sacando doctorado, los que estaban sacando maestría. Dije, ay, yo voy a tomar ese. Entonces, para tomar ese curso había que ir a pedir permiso. ¿Sí? Y entonces yo fui con el profesor, le dije, mire, me gustaría estudiar este curso. ¿Y por qué no quiere estudiar? Digo, bueno, es que mire, yo soy de México, vengo de allá, y yo pienso que este es un curso muy importante y a mí me gustaría enseñarles allá. ¿Cómo esta clase es tan importante? Me gusta bien, le doy permiso de que entre. Entonces,
Ya me metí al curso y fui a la primera clase y no entendí nada, nada, nada. Yo dije, ¿y ahora? Pues voy a tener que dejar el curso. Entonces fui a hablar con el maestro, le dije, mire, muchas gracias por haberme permitido tomar el curso, pero mire, la verdad es que no entendí. Entonces me dijo, mire, yo creo que ya les contesto antes, pero él me dijo, mire, acaba de salir una persona que me dijo lo mismo y él habla inglés. Mire, no se desanime, tómelo. Entonces, dije, bueno, pues lo voy a tomar, no sé cómo voy a salir, pero... y miren, me fue tan bien que saqué, allá, allá califican por A, B, C, D, ¿verdad? Saqué A, y es que el maestro calificaba este, por los trabajos que dejaba hacer. Y, y hacer trabajo para mí era buscar por aquí, buscar por allá, y miren, gracias a Dios, pasé el curso, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser, como ya dijimos aquí, tener un juicio correcto, ¿verdad? Eh, 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 y pues dejarle al Señor las cosas que uno no puede, ¿verdad? Pero pensar correctamente uno de sí mismo, ¿sí? En tercer lugar, también se mide la madurez en ser generoso, ¿verdad? Otra vez ahí en 1 Timoteo 3:2 dice ahí ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿verdad? Ser hospedador, este, o ser hospitalario, ¿sí? Decía a la gente, venga a mi casa, si tienen necesidad, venga a mi casa. Y abrir las puertas de lo que tenemos para que otros que no tienen, pues lo tengan, ¿verdad? Usar lo que tenemos para servir a otros y poder ayudar a otros, ¿verdad? Usar nuestros recursos para que si una persona está en necesidad, pues le doy, ¿sí? Eh, no deben ser codiciosos, porque a veces, no, yo no le doy como... Ahí mismo en 1 Timoteo 3, versículo 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que no permite que demos, ¿verdad? No, pues yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, ¿sí? Y no tiene nada de malo trabajar duro y tener aquellas cosas, pero si Dios nos ha dado, tenemos que compartir con otros precisamente, ¿verdad? Y debemos ser cuidadosos precisamente con lo que tenemos. Si Dios nos ha dado, demos a los demás, ¿verdad? Pero si Dios pues nos ha dado más, allí en 1 Timoteo 6, el versículo 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, aquellos que quieren enriquecerse, no se conforman con lo que Dios les ha dado, sino quieren más y más y más. Luego dice el versículo 10, porque raíz de todos los males, 1 Timoteo 6, versículos 9 y 10. Dice, porque raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense, los ricos pasan por dolores y se ven que va muy bien, pero no es cierto, por dentro no están bien. Ahora, aquí no está diciendo que el dinero es malo, ¿eh? Lo malo es tener amor al dinero, ¿sí? Si Dios me da, qué bueno, ¿sí? Pero aquí la idea es que si Dios me da, pues lo voy a usar también para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y Dios pues permite traer a nuestra vida personas que conocemos o lo que sea y que sabemos que están pasando por una necesidad. Pues, ay, te ayudo. Espero que este te ayude, ¿verdad? Bueno, esa es otra forma de precisamente
tener madurez, ¿verdad? Ayudar al necesitado, y sabemos cuáles son los que están en necesidad. Luego el que sigue es libre de adicciones. Allá, regresando a 1 Timoteo 3, el versículo 3 y el 8 dice ahí: no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros. Dice aquí, no dado al vino. Luego en el versículo 8 vuelve a repetir lo mismo, ahí en medio dice, no dado a mucho vino. ¿Sí? Quiero decirles que, en primer lugar, el vino de ahora no es igual al vino de antes, ¿verdad? El vino de ahora emborracha, ¿sí? Pero hagan de cuenta que era su Coca-Cola, ¿verdad? El vino para aquel entonces. Tengo un folleto que precisamente explica eso, ¿verdad? De que el vino de ahora es diferente al de antes. Pero que la idea es, sean libres de las adicciones, ¿sí? Eh, eh, Hay adicciones como el alcohol, las drogas, el tabaco, la comida, la ropa. Cuando hay esas cosas, no hay disciplina, ¿sí? Ahora se me antoja esto, ¿verdad? Y le doy, y le doy, y le doy, ¿verdad? Así que, eh, si tiene alguna adicción que no puede dejar, solamente uno sabe la adicción que tiene. Vaya y pida consejo. Oye, ¿cómo le hago para dejar esto? ¿Sí? Porque quiera que no, las adicciones son feas. Yo tuve la oportunidad de servir en 2 diferentes centros de alcohólicos y drogadictos, y tenía como 60. Pero creo que cuando estábamos allá en... ¿Tú alguna vez viniste conmigo? ¿Sí? Habían dos en La Libertad y el otro que estaba allá por donde vivía Rafa. Ándale, sí. Y nos daban como 2 horas, Hora y media más o menos. sí, como 1 hora y media, para hablar a todo ese grupo. ¿Tú viniste conmigo una vez? Nosotros fuimos con Pedro, fuimos con Ah, es cierto, varios, fuimos, es platicamos. cierto, es cierto. Y miren, esas personas vinieron a ese lugar porque querían quitarse la adicción. Y decían, no, pues que no puedo, no puedo, no puedo. Entonces voy a este lugar para que me ayuden porque eso no es bueno. ¿Sí? Y miren, de todas las semanas que iba y a los 2 lugares, solamente una persona aceptó a Cristo y comenzó a venir a la iglesia. Y la familia también comenzó a venir a la iglesia y dejó la adicción. ¿Sí? Les digo esto porque, aunque quieran, no pueden, ¿verdad? Entonces, eh, aunque tengan ganas de venir a un lugar que les ayude, pues no, siguen adictos, ¿sí? Así que, las adicciones no son buenas. Entonces, una persona que es madura no es adicta, ¿sí? Y si hay alguna adicción que tengan, que digamos que no sea alcohol, que no sea drogas, pero que haya alguna cosa que regresan y regresan y regresan, ¿verdad? Pidan consejo, pidan ayuda. Si los drogadictos piden ayuda, ¿cuánto más nosotros los cristianos? ¿Verdad? Así que con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, uno puede dejar esas cosas. ¿Sí? Así que, yo quisiera decirles que cuando pensamos en la madurez, y ahorita más o menos les he dado un resumen de lo que es la madurez. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta de las cosas que he dicho ahorita, hasta ahorita. ¿Están de acuerdo en que eso es la madurez? Sí, Las cosas que hemos estado viendo. ¿Sí? sí. Bueno, hay una lucha que tenemos los cristianos. Allá en Gálatas capítulo 5,
Gálatas capítulo 5, el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Sí, haciendo su voluntad, ¿verdad? Leyendo, viniendo a las reuniones, orando, compartiendo, haciendo las cosas que agradan a Dios. Dice ahí, digo andad en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora miren lo que sigue ahí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queremos madurar, queremos agradar a Dios, pero ahí está la carne, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Hay un, sí, hay una lucha, ¿sí? Entre el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos dice, no, no te vayas por ahí. Y la carne, sí, ay, no, hace un ratito, ¿verdad? Entonces hay una lucha que tenemos como cristianos, ¿verdad? Luego el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Ya que el Espíritu nos dio vida, caminemos con Él. ¿Sí? Los que no caminan con Él son fáciles de dejar que la carne los domine. ¿Sí? Ahora, el ser una persona así, caminar con Dios y llevar este grado de madurez, lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Allá en Segunda de Corintios 5, versículo 20, Segunda de Corintios 5, 20. Así que, hermanos, ¿somos qué? ¿Embajadores de quién? De Cristo. Entonces, si somos embajadores, tenemos que comportarnos, ¿verdad? Un embajador es un representante, ¿sí? Y nosotros somos representantes de Dios en la tierra, ¿sí? Y tienen que vernos y decir, ay, pues mira, se nota que es embajador de Cristo, ¿verdad? Por su forma de comportarse, ¿sí? Así que si somos embajadores, tenemos que madurar. Y tenemos que hacer todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿verdad? Tenemos que hacerlas. Ahora, ¿se puede o no se puede? Sí, sí. ¿Se puede? Fíjense, allá en el versículo 17 del mismo pasaje, de 2 de Corintios 17, noten cómo dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha aceptado a Cristo como su Salvador, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva naturaleza. Dios nos da la capacidad, ¿sí? Para cumplir aquellas cosas que Dios espera de nosotros, ¿sí? Porque al fin y al cabo, para esto nos escogió Dios. Por eso, cuando Sofía le abrió la puerta a Liz para que platicaran y luego que ustedes vinieran a estudiar aquí la Biblia, es porque Dios estaba trabajando en sus vidas, ¿sí? Con un propósito, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con que nos da una nueva capacidad, una nueva criatura, ¿sí? Allá en Efesios 2:10, un poco más adelante, después de que ha estado hablando en los versículos anteriores de que somos salvos solo por la fe, no tiene que ver con obras. Es, por ejemplo, el versículo 9 dice ahí, no por obras para que nadie se gloríe. No somos salvos porque somos maduros, ¿verdad? No somos salvos porque hacemos tales cosas. No, las obras no salvan. El que salva es Dios. Y ahora que somos sus hijos, Dios espera que maduremos, ¿verdad? Por esa relación que tenemos con Él.
porque somos sus embajadores, ¿verdad? Luego el versículo 10 dice ahí, porque somos hechura suya. Dios nos hizo, Dios permitió que nosotros escucháramos el Evangelio y que lo aceptáramos como Salvador. Dice ahí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, ¿sí? Ese es el propósito. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, somos hechuras de Dios. Dios nos salvó porque yo puse mi fe en Él. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Él nos creó. Y lo que Él espera es que vivamos bien. Vayamos con buenas obras. ¿Sí? Y estas obras Dios las preparó. Dios espera que sus hijos vivan en ellas. ¿Sí? Entonces, esa es la vida cristiana. ¿Sí? La vida cristiana es ser salvos, caminar con Dios y que ese caminar de Dios se manifieste en madurez. Y ya vimos que la madurez tiene que ver con que si el líder tiene esas capacidades, puede serlo. Y si esa es la capacidad de un líder que es maduro, yo también quiero ser maduro. Y esas son las cosas que tengo que estar haciendo. O sea, Sí. entonces, como dice ahí, aunque no seamos líderes, tenemos que seguir esos pasos, ¿no? Ajá, exactamente. Exactamente. Es la madurez la que Dios espera de nosotros. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 3. Ahí en ese pasaje, vez comenzando con el capítulo 2, da tres clases de personas. Primero de Corintios, ¿qué? Vamos a Primera de Corintios 2, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice ahí, pero el hombre natural, o sea, el hombre inconverso, el hombre de cualquiera, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? El hombre que no conoce a Dios, ay, tú estás loco, ¿verdad? No, ¿cómo crees que son? Venimos del chango, ¿verdad? ¿Cómo crees que Dios nos creó? Luego, esa es la primera persona, el hombre natural. La segunda persona está en el versículo 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Tiene la capacidad, ¿dónde? ¿Cuál dijiste? Primera de Corintios 2, 15. 14 y 15. 14, 15. Dice, en cambio, el espiritual, y aquí el espiritual es una persona madura, ¿verdad? Que vive con el espíritu, por eso es espiritual. Tiene la capacidad de juzgar todo, pero nadie le puede decir, oye, tú estás mal. ¿Por qué? Porque es maduro. Porque es maduro. Y la tercera persona está en el capítulo 3, el versículo 1, que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, como a maduros, ¿sí? Sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Entonces aquí un cristiano que ya lleva tiempo en la vida cristiana y no madura, ¿qué es? Un carnal, cristiano carnal. Es cristiano, pero es carnal, porque la carne lo domina, ¿sí? Entonces es como un niño en Cristo, ¿verdad? Entonces uno puede decir, no, pues yo ya llevo 3 años aquí y pues apenas estoy comenzando a caminar. No, ya llevan su tiempito, ¿verdad? Y Dios espera de ustedes que lo que estamos aprendiendo
pueda ser usado y podamos caminar adecuadamente con el Señor. ¿Cómo está su madurez? ¿Ustedes creen que va de acuerdo con el tiempo que llevan en las cosas del Señor? Bueno, no es cuestión más que de ponerse al día y decir, Señor, ayúdame. Quiero madurar. Y miren, es lo mejor que puede pasar a la vida de una persona, caminar con el Señor. ¿Sí? Cuando yo veo lo que el Señor ha hecho con mi vida, digo, Señor, yo no merecía esto, pero tú lo has hecho. Y yo puedo ver cómo Dios se encarga de uno, cómo Dios nos ayuda a salir adelante. Yo, qué paz que iba a ir a estudiar a los Estados Unidos en esa escuela donde fui, ¿sí? Pero Dios lo hizo y era carísimo, pero Dios lo hizo, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas cuando estamos caminando con Él, ¿sí? Así que yo les animo a que maduren en su vida cristiana y que aquellas cosas que hemos visto, digan, me voy a poner a hacerlas, ¿sí? Y aquellas cosas que el Espíritu de Dios, como ya leímos aquí hace rato, ¿verdad? Nos dice, oye, no te vayas por ahí, ¿para qué te vas? Vamos a obedecerlo, ¿sí? Y caminar con el Señor y con el Espíritu Santo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude en este caminar diario con Él? ¿Está bien? Padre, te doy muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra y ver que como por ser hijos tuyos, tú esperas de nosotros que maduremos, que no nos quedemos carnales, que somos embajadores tuyos, que nos has dado una nueva vida para caminar adecuadamente. Te pido, Padre, que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos que están aquí conmigo, que podamos cada día ser mejores con tu ayuda. Así que yo te pido, Padre, que pues a cada uno de nosotros nos des esa capacidad de hacerlo y buscar siempre las cosas tuyas. Y cuando nos equivoquemos, luego dejarlo, pedirte perdón y caminar adecuadamente. Así que te damos las gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.